Estimados amigos, en esta hora quiero compartir con ustedes una hermosa palabra de Dios que se encuentra en Romanos. La epístola del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 5, versos 1 y 2. Y voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra en nuestros corazones. El gran predicador del siglo XVIII, Jonathan Edwards, predicó su famoso sermón Pecadores en las manos de un Dios airado, en julio de 1741 en Enfield, Connecticut, Estados Unidos, el cual dio inicio a lo que se denominó el Gran Avivamiento. Este sermón apuntaba precisamente a la pecaminosidad del hombre en contraposición con la santidad de Dios. Fue un sermón muy fuerte y su título lo dice todo. Ante tal declaración no podemos sentir más que terror, ¿no es así? ¿Por qué? Si pensamos, ¿qué sería de nosotros, de los seres humanos, si cayéramos en las manos de un Dios airado? ¿Quién podría mantenerse en pie ante Él? Dios es un Dios santo y por ende no puede tener contacto con el pecado. Y como es un Dios justo, debe castigar el pecado. Y por esto en el tribunal del cielo, la humanidad fue declarada culpable y la sentencia dada fue la muerte. Pablo en Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y añade en el capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es la muerte. Qué terrible sentencia para el ser humano. Pero como Dios es un Dios de amor y quiere perdonar al pecador y quitar la condenación que pesa sobre la humanidad, como no podía transgredir su propia justicia, bueno, tomó la decisión de llevar, ¿no es cierto?, la solución es que alguien pudiese pagar la deuda de todo y cargar en esa persona la culpa y el castigo de todos los hombres. Pero ¿quién sería? ¿Habría alguien dispuesto a asumir tal gran desafío? Y si se encontraba alguien dispuesto a asumir ese desafío, ¿cumpliría los requisitos y expectativas divinas? Parece una misión imposible. Pero querido amigo, quiero decirte que sí había alguien dispuesto a hacerlo. Y ese alguien dispuesto también cumplía los requisitos del tribunal del cielo. Esa persona debía, como señala la Escritura, ser la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciar significa una ofrenda aceptable que aplaca la ira del ser ofendido con una ofrenda del agrado de Él. Jesús fue esa ofrenda. Jesús fue la ofrenda aceptable que cumplió las expectativas divinas y aplacó la ira divina sobre los pecadores perdidos. El Señor con su grito en la cruz, consumado es. ¿Sabes? El cielo fue conmovido y en el tribunal divino se declaró Jesús inocente. Murió el justo por los injustos, el inocente por los culpables. Y este pasaje nos enseña que a todos los que le reciben por la fe, la justicia de Cristo es imputada a esa persona y el pecador es declarado en el tribunal del cielo justo, su deuda es cancelada y su sentencia es remitida. Ahora bien, debemos entender que no se trata de que Dios nos haga virtuosos o rectos, ¿no es cierto?, sino que nos trata como si lo fuéramos. Él nos trata como si nunca hubiésemos pecado, solo por los méritos de su Hijo Jesucristo. Seguimos siendo pecadores, aún estamos en la carne, pero hemos sido perdonados por los méritos y por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Cuando somos justificados en Cristo, ya no estamos en las manos de un Dios airado, sino que estamos en las manos de un Dios bondadoso. Por esto el creyente no debe tener temor y puede vivir una vida de gozo porque ha sido justificado en Cristo
y las felices consecuencias de ser justificado por Jesucristo son las siguientes. Primero, tenemos paz con Dios. Reina Valera señala que tenemos paz para con Dios, pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tener paz con Dios es que Dios por los méritos de su Hijo hace las paces con el creyente. O sea, es quitada la enemistad, lo que nos separaba de Él. Eso era causa del pecado, pero ya el pecado no es obstáculo y el creyente es reconciliado con su Padre Celestial. Mira el verso 10 del capítulo 5, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ya no hay que temer a la eternidad ni al castigo por nuestros pecados. Estamos en paz con Dios, porque ahora somos hijos de Dios y por ende no estamos sujetos a la ira de Dios ni a su castigo, sino a su amor. Segundo, tenemos acceso a la gracia de Dios, dice Pablo. Verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Pablo en este pasaje, a diferencia de Efesios 2 que habla de la gracia, no habla acerca de la cualidad de la gracia o ese favor inmerecido de Dios, sino que habla de la esfera o alcance de la gracia de Dios. Se refiere a lo que ella abarca y aquí significa que el privilegio de ser aceptado por Dios y de haber sido introducido por la obra de Jesucristo ante la presencia del Rey del cielo. Y esto significa que el que ha sido justificado disfruta de una bendición mucho mayor que el periódico acercamiento a Dios o que una ocasional audiencia con el Rey del cielo, sino que tiene el privilegio maravilloso de vivir continuamente en esa eterna comunión con Dios. La relación que nos ha ubicado la justificación no es esporádica, sino es continua, no es precaria, sino es algo seguro. No perdemos ni recuperamos la gracia como si fuésemos súbditos de un rey humano, sino que permanecemos en ella permanentemente, porque nada, dice Pablo en Romanos 8:38, nos puede separar del amor de Dios. Tercero, tenemos gozo en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza cristiana no es incierta, como nuestras esperanzas comunes y cotidianas acerca de nuestras finanzas, acerca del tiempo, acerca de nuestras relaciones o acerca de nuestra salud. La esperanza cristiana, en cambio, es una expectativa gozosa y confiada que se apoya en las promesas de Dios. Y el objeto de nuestra esperanza es ver la gloria de Dios, su radiante esplendor, que finalmente quedará completamente desplegado cuando Jesucristo vuelva otra vez a la tierra. Un día, quiero decirte, querido amigo, el telón de los tiempos será recogido y la gloria de Dios quedará a la vista con plenitud. Primero, dice la Biblia, Jesucristo mismo aparecerá con gran poder y gloria. Y segundo, no solo veremos su gloria, sino que seremos transformados en ella de tal modo que Él será glorificado por medio de sus santos. Eso se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 18. El apóstol nos señala en este pasaje las felices consecuencias de nuestra justificación. Y esto debe quitar toda pena y todo temor al mañana. Debe darnos sumo gozo el sabernos justificados y entender que ahora ya no somos enemigos de Dios, sino muy por el contrario, somos hijos de Dios. No estamos en las manos de un Dios airado, sino en las manos de un Dios bondadoso. Y esto debe motivarnos a alabarle, a servirle cada día, dar nuestro mejor esfuerzo por Él. También quiero hacer la invitación a quien aún no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Quiero invitarte a que lo hagas a la brevedad, porque esta es la experiencia y vida más maravillosa e incomparable que un ser humano puede vivir. Y las consecuencias de la justificación divina son grandiosas, son maravillosas y son eternas. Que Dios
te bendiga.